En este día quiero leer el Salmo 133, donde dice la bienaventuranza del amor fraternal. Si hay algo que Dios tiene en mente es la unidad familiar, porque Dios busca establecer, afirmar y expandir familias con propósito, que tengan bien claro lo que es la unidad del espíritu. Toda la familia, el padre, la madre, los hijos, los yernos, los nietos, todo mirando hacia el mismo horizonte para establecer un propósito y cumplir un propósito específico y eterno. Porque una de las cosas que Dios tiene centralizada en su corazón es establecer familias con propósito y destino profético. El Salmo 133 dice, mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí nos exhorta es que estemos juntos, pero en armonía. Hay que mantener la plenitud de la, de la armonía, de la perfección, del compañerismo, de la colaboración, de que todos participen en establecer un hogar firme para el Señor, entendiendo y sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano y la hermana, no es contra el abuelo o la abuela o el concuñado y el cuñado, es contra potestades y principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Ahí tenemos que llegar todos a una madurez del espíritu, a entender que lo que busca primeramente Dios es que estemos juntos en armonía. Es como dijo el Señor en la palabra cuando dice, yo y el Padre uno somos, unidos en el espíritu, unidos en una misma esperanza, unidos en una misma fe, unidos en un mismo propósito. Luego dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, la unción que cae primero sobre el padre, sobre la madre, sobre los cabezas de hogar, sobre los principales del hogar, la revelación de la palabra, la unción, la dirección del Espíritu. Luego dice que desciende sobre la barba. La barba tipifica madurez en todo y en cada uno de los miembros de la familia. Y baja al borde de las vestiduras, es decir, baja hasta los más pequeños. La unción alcanzará toda la plenitud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recordemos que la iglesia de Cristo está compuesta por miles de núcleos familiares y esta unción tiene que llegar desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Luego nos dice el versículo 3 que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón significa comunión, unidad. Sión significa fortaleza, porque allí envía bendición el Señor y vida eterna. Y una de las cosas que tenemos que tener clara es que para que nos llegue mayor bendición y para que nos llegue vida eterna, salud y todas estas cosas, tenemos que estar en armonía, juntos, en la plenitud del Espíritu Santo, haciendo todos una misma cosa, hablando todo una misma cosa, en una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. El apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La familia ha sido llamada para tener una fiel comunión con Cristo, tener el Espíritu de Cristo, un espíritu de hijo obediente, pero también hace el papel del esposo que ama, que se entrega por la esposa, la iglesia, que la esposa, la novia de Cristo, y se quiere decir, tiene que estar sujeta a la autoridad de Cristo, porque Él es la cabeza de toda la iglesia y la cabeza de todo hogar. Por eso que dice que fuimos llamados a esa común unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Luego dice, les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Todos tenemos que hablar una misma cosa, la misma visión de establecer, de fortalecer,
de prosperar en el hogar, de prosperar ministerialmente, de prosperar integralmente en todas las cosas, en el espíritu primeramente, en los sentimientos, en las emociones, en los afectos, en lo físico, en el cuerpo, en la salud, en la sabiduría, en la inteligencia, en las dimensiones, si se quiere decir, financiera y económica. Una de las cosas que tenemos que entender y se nos tiene que revelar, de que no habrá ningún necesitado en los hijos del Señor, que Dios, aún como dice la palabra en el Salmo 37:19, que aún en los tiempos malos los hijos del Señor estarán bien y que aún en los tiempos de hambre serán saciados. El apóstol Pablo nos exhorta a que haya en nosotros mismos sentir, de que no haya divisiones en nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una misma apreciación de las cosas, como la iglesia de Cristo que somos, como el cuerpo de Jesucristo que somos, el reino manifestado de Dios el Padre. Él nos manda a que tengamos este mismo sentir, en la armonía, en la perfección. Es donde el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo quiere venir a sembrar cizaña, divisiones, dimes y diretes, pleitos entre los hijos contra el padre contra los hijos, la esposa, sabiendo que la palabra aún nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17, que en estos tiempos del profeta Elías, el Señor a través de su Espíritu Santo haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y evidentemente el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a renacer en el primer amor, ese amor fraternal, filial, un amor agape, sin desinteresadamente, dados el uno por el otro, teniendo preferencia el uno por el otro, con el respeto y la obediencia hacia el padre y la madre, los hijos honrando al padre y a la madre, los padres no haciendo que los hijos se desesperen, se pongan ásperos porque los tienen ahí presionados para que hagan obediencia. Señores, la obediencia no se impone, la obediencia se enseña. Los hijos nos tienen que obedecer a nosotros los padres por amor, por ejemplo, por dedicación, no por imposición. Nadie obedece a otro por imposición. Si lo hace bajo una opresión y un yugo, y eso es satánico. Pero cuando obedecemos a las personas, a las autoridades que Dios nos ha puesto, lo hacemos con amor, con obediencia. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, la unidad del Espíritu, versículo 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Todos fuimos llamados por una vocación delante del Señor. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, no solo con amor, sino en amor. La palabra clave está aquí, cuando dice solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Tenemos que ser tenemos que poner nuestro mayor interés en que tengamos esa paz, ese vínculo, mis amados. Los que tienen esa plenitud de guardar la unidad del Espíritu son gente que son guiados por el Espíritu Santo, que han sido enseñados por Cristo, que saben, y esto no lo aprendemos de la noche a la mañana, lo tengo entendido. Pero a medida que estamos en armonía, que estamos viviendo, que nos amamos, si nos amamos tenemos el poder de perdonar y olvidar, y eso pasa en toda familia. Pero lo más grande y bello es que se nos tiene que revelar que Dios es un padre de familia, es un padre generacional. Es como lo dice la misma palabra acá en Gálatas, perdón, en Efesios, en el capítulo 3, que el que tiene nombre de toda familia, versículo 15, en los cielos y en la tierra, es el Padre celestial, de quien toma nombre toda familia, que están en los cielos
y en la tierra, familias marcadas por Dios, diseñadas por el Señor, para que cumplamos esta gloria y esta bendición. Señores, hace años uno procuraba ganar una persona de una familia, pero hace años, ya hace más de una década, Dios cambió esto y siempre fue su molde, de que no es solo ganemos uno de la familia, sino que ganemos familias enteras para Cristo. Y eso va a ser así, porque Dios es un Dios multigeneracional, multifamiliar, y Dios no está interesado en la salvación de uno solo del núcleo familiar. Dios está interesado en familias completas. Israel entró en Egipto con 70 y eran de su familia. Así que, mis amados, el propósito de todo esto es que vivamos en armonía, en plenitud, porque allí es que envía el Señor bendición y vida eterna. A través de este medio te quiero exhortar humildemente. Si tienes algo contra tu padre, tu madre, contra un hermano, una hermana, contra otro ser de la familia, miembro de tu familia, por favor, extiende perdón, ama, perdona y olvida, porque a través de esto será libre la persona que perdona y serás libre tú mismo. Y ya verás cómo se derramará la bendición y la vida eterna. Salud, potencia y victoria a la gloriosa iglesia de Cristo, conformadas con familias con propósito y destino profético. Sean bendecidos, mis amados.